Hola, ¿cómo están? Ahora vamos a ver el gabinete. ¿Ya? Para nosotros, el gabinete, también llamado case, solamente va a constar con diferentes partes electrónicas para conformar una computadora. ¿Ya? Y es importante conocer las partes internas porque es aquí donde se almacena el software, el sistema operativo y los programas. Entonces, vamos a conocer dónde se almacena toda la información. ¿Ya? Entonces, dentro del case o gabinete, también se le llama torre, vamos a tener unidades ópticas. Dentro de estas unidades ópticas nosotros podemos eh, insertar CD, DVD o Blu-ray, ¿no? Entonces por medio de sensores ópticos podemos dar lectura, ¿ya? Otra parte importante del case gabinete es el disco duro. Es acá donde se almacena todo el software, ¿ya? Toda la información, los programas, el sistema operativo. Todo está dentro del disco duro. Pero hay otros componentes internos que nos interesan conocer, ¿ya? Como es la fuente de poder. La fuente de poder es una fuente de alimentación de energía. Pues no, poder, energía. Vamos a tener también el procesador, el microprocesador. Para nosotros este pequeño componente electrónico es el cerebro de la computadora. Es una de las partes más importantes, ¿ya? Del casing gabinete. Obviamente que este microprocesador, al procesar mucha información, se va a calentar. Es por eso que requiere de un cooler, un ventilador, pues dice aquí cooler del CPU. Este microprocesador para nosotros es la unidad central de proceso, ¿no? Entonces se va a calentar mucho y necesita un ventilador. Adicionalmente vamos a tener memorias. Estas memorias van a ser la memoria RAM. La memoria RAM también va a trabajar de manera conjunta con el microprocesador. Vamos a tener una tarjeta de gráficos, ¿ya? Es una tarjeta adicional que podemos incorporar para mejorar la resolución de gráficos, ¿sí?, de nuestro monitor. Y adicionalmente va a existir varias tarjetas, ¿ya? Tarjeta de audio, tarjeta de red, tarjeta de sonido, tarjeta de fax, diferentes tipos de tarjetas, ¿ya? En la parte central del case y gabinete se va a encontrar la tarjeta madre. Es un circuito impreso electrónico donde van a ir insertadas todas las demás tarjetas. Por eso le llaman tarjeta madre. Hablemos un poco del case, gabinete o TOS. ¿Ya? Muchas veces, dice, erróneamente le llamamos CPU. Vamos a recordar esta palabra, CPU. En realidad, el gabinete es el cajón donde tenemos los diferentes componentes de una computadora. Entonces, para nosotros, el gabinete, torre, el case, solamente va a ser un cajón donde van a estar todos nuestros componentes. Como por ejemplo, la tarjeta madre, unidades de CD, DVD, Blu-ray, tarjetas de video, tarjetas de audio, tarjetas de red y diferentes tarjetas. Podemos encontrar diferentes tipos de gabinetes. Comúnmente están conformados de plástico o acero y en diferentes formas y gustos, ¿ya? Entonces en los case o la caja, el gabinete, va a haber diferentes tipos, ¿ya? Muchas veces nos hacemos llamar por la atención, por el juego de luces que tiene, ¿no? Por la forma, ¿no? Pero en verdad lo que a nosotros nos interesa son los componentes internos que se encuentran dentro del case, gabinete o tos. Entonces vamos a ver algunos tipos de toses. Existen diferentes, ¿ya? Hay torre alta, torre media, torre pequeña y torre horizontal. Cada una de estas torres van a ser para diferentes usos, tipos, ¿ya? Por lo general, la torre alta, lo vamos a ver en algunos negocios, por ejemplo. Muchas personas tal vez queman CDs, DVDs, ¿no? Entonces se dedican a la venta de CDs, DVDs, programas, novelas, películas, todo eso, ¿no? Entonces ellos necesitan una torre alta. ¿Qué quiere decir esto de torre alta? Quiere decir que acá en las ranuras donde ingresan los lectores de CD, DVD o Blu-ray van a tener varias entraditas acá. Entonces, por lo general a veces son de 10, 20, 36 puertas así. Entonces pueden quemar un CD, una película varias veces. Entonces ese tipo de tos existe, ¿ya? Hay también los de tos de media, ¿no? Uso mediano, son los que tenemos
en nuestros hogares, domicilios. También hay las de torre pequeña, ¿ya? Hoy en día toda la tecnología electrónica se vuelve de la siguiente manera. Mientras más pequeños son los componentes electrónicos, ahora ya son mucho más veloces, son mucho más eficaces, ¿ya? Entonces, hay esa diferencia, ¿no? Muchos piensan a veces cuando ven una torre grande, debe ser un poderoso equipo, ¿no? Una torre media, entonces mucho debe ser de alta tecnología, ¿no? Mientras más pequeños sean los componentes electrónicos, obviamente que recién estén saliendo al mercado, entonces van a tener esos equipos mayores rendimientos o equipos que tienen mayor eficiencia. Obviamente que antiguamente también existen estas torres pequeñas, son los equipos antiguos también, pero en la actualidad, como les digo, ya están en torres pequeñas. También hay la torre horizontal. Esta torre ya se encuentra inclinada. Por lo general estos equipos han aparecido en las Pentium 3 y en la tecnología Core. Entonces encima del cage o del gabinete, como estaba echado de manera horizontal, se podía incluir el monitor encima de la torre del cage y gabinete. No pasaba nada. Entonces también existe ese tipo de torres en el mercado. Hoy en día también he podido ver equipos americanos, ya existen motores horizontal, el monitor encima está, ¿no? Ahora vamos a hablar de otro componente interno, que es el componente interno más importante que tiene la computadora, ¿ya? Ahora sí vamos a hablar de la CPU. Como hemos podido observar en la anterior diapositiva, decía, erróneamente a veces le llamamos el case, el gabinete o la torre CPU. No solamente es case, torre o gabinete, hasta ahí termina su nombre. La CPU es otro componente interno. Por eso es que vamos a ver. CPU significa unidad central de proceso. Es el microprocesador. Para nosotros esta CPU, el microprocesador, es el cerebro de la computadora, ¿ya? Entonces, en otras palabras, este pequeño componente, el microprocesador o CPU, es el que nos da la tecnología del equipo. Es el que nos dice de qué tipo de versión, de qué tipo de gama, incluso velocidad, todo eso es lo que nos da las características más importantes de una computadora. Este componente electrónico nos va a indicar. Bien, CPU o microprocesador. Es uno de los componentes principales de una computadora. El CPU es un microprocesador fabricado en un chip y este contiene millones de componentes lógicos. Es un conjunto de circuitos electrónicos digitales encargados de recibir la información de los dispositivos de entrada-salida, procesarla y enviarla de nuevo a los dispositivos de entrada y salida, constituyéndose en la parte más importante de la computadora. A ver, un pequeño ejemplo, nosotros cuando agarramos el mouse, es un dispositivo electrónico de entrada, o el teclado, presionamos unas letras, ingresamos, ¿no?, datos, información, y como hemos podido observar que el software maneja los códigos binarios, entonces toda esa información ingresa ya por este dispositivo de entrada al microprocesador. Él es el cerebro y piensa y analiza todo lo que estamos realizando. Entonces le dice, indica al monitor que es un dispositivo de salida, que tienes que mover el puntero del mouse de una esquina a otra esquina, o tienes que escribir la letra A, B, C con mayúscula, minúscula. Ese es el proceso que realiza el cerebro de la computadora. Entonces interactúa con los dispositivos de entrada y salida, procesa la información y devuelve los resultados también a los dispositivos de entrada y salida. ¿Ya? Entonces esa es la parte más importante de una computadora. Es por eso de que como realiza tantos procesos, este componente muchas veces se calienta mucho. Es por eso de que la CPU, el case, el gabinete debe estar totalmente al aire libre. Entonces la CPU está calentando, tiene un disipador de calor, tiene un ventilador, ¿ya? Entonces este ventilador, ¿qué es lo que hace? Trata de extraer todo el aire caliente que está calentando, ¿no?, el CPU, y lo expulsa. Y si nosotros tenemos nuestro case gabinete tapado, no va a tener por dónde expulsar el aire caliente, necesita aire frío, ¿no? Entonces muchas veces cometemos ese error, ¿ya? Entonces
Este componente para nosotros es el microprocesador. En este pequeño componente nos va a dar la tecnología, qué tipo de generación tiene y la marca. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un microprocesador de cuarta generación, la marca Intel, tecnología Core i7. Entonces aquí hay Core 2 Quads, okay, marca Intel. Entonces, este es el componente que nos da la tecnología del equipo, de todo el equipo. Y este es el componente que va a procesar toda la información. ¿Ya? Entonces no nos olvidemos de la CPU, microprocesador o cerebro de la computadora. Perfecto. Continuamos. Hay otro componente también muy importante. Este componente se llama la memoria RAM. Es uno de los componentes más importantes. Es un dispositivo donde se almacenan temporalmente los datos, como los programas que la CPU está procesando. Por su función, es una amiga inseparable del microprocesador con el cual se comunica. Como han podido escuchar, este componente, la memoria RAM, trabaja con el microprocesador, con la CPU, interactúan información, procesan la información, ¿ya? Pero este componente, al llamarse memoria, va a almacenar esa información de manera temporal hasta que el microprocesador termine de procesar la información. Entonces, viene información entrante, el procesador está procesando, nosotros le damos más órdenes a la computadora, entonces esas órdenes van a venir temporalmente a esta memoria. Luego esta memoria va a ver que el procesador ya ha procesado la anterior información, va a volverle a enviar otra información. Entonces interactúa con la CPU. Antes el microprocesador venía de esta forma. ¿Ya? Tenía unas pequeñas muescas y aquí pines de contacto. Y estos varían de acuerdo a la tecnología de la CPU. ¿Ya? Y los pines de contacto, las ondas. ¿Ya? Luego en la actualidad ya han salido diferentes chips, circuitos integrados. Incluso hay algunos de que ya vienen de esta forma, ya tienen, ¿no?, una capa, por ejemplo, de aluminio para que pueda disipar el calor. ¿Ya? Entonces tiene disipadores de temperatura. Este circuito, entonces, con esto ya podemos conocer de que se va a calentar. Tanto el microprocesador va a calentar como la memoria RAM. Ambos componentes, ambos dispositivos son los que van a procesar la información. Entonces nosotros tenemos que tener, ¿no?, un microprocesador, si es de alta tecnología, tenemos que tener una memoria RAM que pueda soportar toda la información que va a procesar el microprocesador. Por eso es que dice, estos dos componentes trabajan de manera inseparable. Entonces, los dos también van a calentar. Muchas veces en los equipos que nos facilitan o nos venden, solamente tenemos incorporado una sola memoria RAM. Entonces, en la tarjeta madre vamos a tener un banco de memorias donde podemos incorporar más memoria RAM, otros chips, como en este caso aquí hay dos, podemos incorporar otro. Se va a duplicar la cantidad de memoria y eso va a facilitar el proceso que va a realizar el microprocesador. Por eso es importante conocer la tecnología de nuestra CPU y cuánto de memoria RAM tenemos. Lo mismo sucede en los celulares. Nuestros equipos móviles, celulares, nosotros igual tenemos esa información. Cuando vamos a información del sistema, ¿no?, de un celular, tenemos ahí de cuánta velocidad es el procesador, qué tecnología es, cuánto de memoria RAM tenemos. Entonces son dos datos muy importantes incluso para hacer el ensamblaje de una computadora nueva. A nosotros nos interesa conocer esas dos particularidades, ¿ya? Pero va a faltar un componente más para realizar, por ejemplo, el ensamblaje, que va a ser la tarjeta madre. Y eso vamos a ver un poco más adelante. Bien, muy bien. Entonces, hasta acá tenemos este componente.